Hola, mi nombre es Nami Padilla y el día de hoy hablaré sobre la anorexia entendida desde el psicoanálisis lacaniano. Se hará un recorrido a través de las características del síntoma, la teorización que Jacques Lacan propuso para entenderlo y la dirección de la cura para la intervención en la clínica. Según el manual MSD, la anorexia se caracteriza por una búsqueda incesante de la delgadez, un miedo patológico a la obesidad, una imagen corporal distorsionada y la ingesta restringida conforme a las exigencias, lo cual provoca una pérdida de peso significativa. Según Marcelo Hecker, en su libro Anorexia y bulimia, Deseo de nada, menciona que la anorexia es un síntoma que puede estar condicionado desde la primera infancia, pero que se desencadena en la adolescencia y principalmente en mujeres. El sujeto con el síntoma puede ser parte de una familia aglutinada que le ha impedido la individualización de la niña o el niño, surgiendo así este síntoma como una defensa ante el sistema del que es parte. También en este libro se menciona que la estructura psíquica que presenta este síntoma es variada. Hay todo un diálogo acerca de este tema, ya que la anorexia puede manifestarse como un resultado de la psicosomatización, pero también como parte de una estructura neurótica o psicótica. Pero bueno, este síntoma, como cualquier otro, va a tener dos caras. Por un lado va a aparecer como un malestar y por otro lado la pulsión va a encontrar satisfacción en el síntoma. En la pulsión el sujeto se encuentra en silencio y el cuerpo es el que habla por el sujeto, de modo que la anoréxica es un sujeto hablado por su cuerpo. El cuerpo habla lo que la mente calla. Y algunas de estas manifestaciones de la anorexia son la pérdida de peso progresiva, la reducción de la ingesta, y no por falta de apetito, sino por resistencia a comer. La negación del deseo de comer o la falta de deseo se alterna también con un impulso incontrolable de saciarse, es decir, se privan de alimento, pero luego comen mucho y sienten esto como un sometimiento a una fuerza ajena de la que se tienen que liberar, lo cual produce el querer vomitar. También presenta la menorrea, constipación y bueno, hay una constante búsqueda de control en los alimentos, una preocupación obsesiva por la comida, una persecución implacable de delgadez extrema, hay una alteración en la percepción de la imagen corporal, un miedo a la gordura, una percepción confusa de los estímulos que surgen en el cuerpo. También hay una sensación de ineficacia paralizante, lo cual significa que sienten que no hacen nada por su propio deseo, lo cual los paraliza. También hay un enmascaramiento de reacciones depresivas, es decir, ante cualquier emoción depresiva, tienden a enmascararlo con el síntoma y bueno, también hay una presencia de rasgos neuróticos como la culpa, que tiene como consecuencia el autocastigo que se manifiesta en la privación de alimento y está la constante queja de verse o sentirse gordas. Entonces, este malestar está situado en el cuerpo y en la imagen del cuerpo, pero ¿cuál es el mensaje encriptado de este síntoma? ¿Qué hay detrás del comer nada? Bueno, Jacques Lacan, en su texto La familia de 1938, señala que el complejo del destete inscribe huellas permanentes en la psique. Cabe destacar que a diferencia del reino animal, donde el destete se detiene con el desarrollo de la cría y el instinto maternal también, pues en los seres humanos no pasa igual. En los seres humanos el destete ocurre por una regulación cultural y es por ello que es considerado como un trauma psíquico con efectos devastadores como las toxicomanías o en este caso la anorexia. Entonces, es en el complejo del destete en donde el deseo anoréxico queda fijado. Y es por eso que Jacques Lacan en los años 50 dice que cuando se habla de la anorexia hay que hablar de la relación que tiene la madre con la hija, porque la madre tiende a confundir sus cuidados con el don de amor y por lo tanto puede llegar a ahogar al niño con su papilla asfixiante. Es así que la anorexia es un síntoma que hace referencia a las primeras experiencias de carencia en donde el bebé pide afecto y en su lugar se le da comida. Si la demanda del otro es alimentar, pues el niño aceptará la demanda del otro de ser alimentado y no tanto por querer comida, por tener hambre, sino por el hecho de decir sí o no al otro. Podemos considerar entonces la relación estragante entre la madre y la hija como aquella en la que la madre, en lugar de transmitir la falta y que esto permita que surja el deseo,
fija a la hija en una posición de goce. Es así que el síntoma anoréxico es una respuesta frente al otro. Ese deseo de nada va a ayudarle a la persona a poner distancia a la intromisión saturante de la madre. El niño desde su posición anoréxica al comer la nada vive la castración como privación. Entonces, al decir no, no quiero comer, intenta afirmarse como sujeto independiente del otro, se opone al otro, pero esto es el único punto en el que puede jugar su libertad como sujeto. Y es por eso que se puede considerar que la anorexia es la única manera en la que el paciente encontró cómo posicionarse fuera del deseo de la madre y surgir como sujeto deseante. Ante esta situación, Lacan define la anorexia como el deseo de nada. El sujeto trata de sostener su deseo como algo externo a la demanda, como algo más importante que la necesidad alimenticia, para sostener así su deseo de otra cosa, su deseo de separarse. Y es por ello que al aparecer el imperativo, la demanda de come, el sujeto hace todo lo contrario a lo que se le impone. Y entonces come la nada. Es por ello que la anoréxica bulímica va a pervertir el alimento y muestra de forma paradigmática su dimensión de objeto de goce. El sujeto va a gozar de su nuevo objeto, primero la nada, el sentir nada, el estar vacío, y luego el atracón, y después el vómito. Y el goce que obtiene con estos objetos lo fija a esa posición en donde encuentra algo que lo asegura como sujeto deseante. Pero al final del día, no está saliendo del deseo del otro. Lacan también va a tomar un punto muy importante que se pone en juego en la anorexia y es el control. Al controlar tanto la comida, el peso, los alimentos, la persona va a lograr una distracción que le va a permitir desatender otros asuntos aún más temidos que pueden tener un mayor peso estructural. Es decir, a través del síntoma se va a rechazar el inconsciente, siendo los pensamientos obsesivos lo que le protegen a la anoréxica de saber sobre el horror. Al final del día, el comer va a resultar tan angustiante que incluso la anoréxica puede dejarse morir de hambre con tal de evitar enfrentarse a un saber que le remite al ominoso. La anoréxica no quiere saber, no quiere nada. Y bueno, con respecto a esto, Lacan va a hacer referencia a que esto tiene su origen en el apetito de muerte, el deseo de muerte. La proximidad con la muerte se pone en juego. También el significante vida-muerte se encuentra articulado al significante satisfacción y satisfacción. Y bueno, estamos en la presencia de un síntoma autoagresivo, un suicidio no violento que tiene su origen en la pulsión de muerte. Y bueno, habiendo planteado esto, ¿qué hacemos en la clínica? ¿Cuál es la dirección de la cura o el tratamiento para las personas con este síntoma? Bueno, antes de entrar en detalle, cabe destacar la importancia de la prevención desde el embarazo, ya que como se vio anteriormente, es muy importante la relación que tiene la mamá con el bebé y bueno, esto se puede lograr a través de psicoterapia, ayudándole a la mamá o a la familia a verbalizar fantasías, angustias, etcétera. Pero bueno, en el caso del paciente con anorexia, el tratamiento va a depender del estado del paciente. Entonces, si llega una persona muy grave, primero se debe buscar recuperar su estado físico a través de apoyo médico que nos apoye con nutrir el cuerpo y estabilizarlo. Incluso también apoyo psiquiátrico, un trabajo en conjunto que busque el equilibrio del cuerpo. Y bueno, en cuanto al equilibrio hormonal, este se espera que se vaya restableciendo a partir de las modificaciones psicológicas. Y bueno, una vez teniendo estable el cuerpo de la persona, ahora sí se va a buscar un proceso terapéutico en donde también se sugiere que sea un trabajo en conjunto con la familia. Pero bueno, en caso de ser un proceso individual, esto debe estar orientado a reforzar el yo para que esto le permita diferenciarse, logrando una individuación, autonomía e independencia con el objetivo de dejar de ser el objeto del otro y posicionarse como sujeto deseante. Y bueno, desde el psicoanálisis lacaniano se sabe que la palabra mata la cosa, o sea que lo que no pasa por el campo de lo simbólico e imaginario aparece en lo real y por lo tanto hay que escuchar, no hay que exigirle que coman y que busque un nutriólogo, sino buscar que se reactive su deseo por vivir y sobre todo su deseo de saber, que el paciente quiera saber sobre eso de lo que no quiere saber nada.